11 de mayo de 2025. Roma se cubría de una niebla que parecía más simbólica que atmosférica. Era la tarde más silenciosa del año en la ciudad del Vaticano. Ni las aves sobrevolaban la plaza de San Pedro. Desde el amanecer, los rumores habían crecido como una marea. La 10ª votación del cónclave sería la definitiva. Nunca antes se había sentido tan espeso el aire en Roma. Eran las 6:09 cuando la atención mundial, que llevaba días contenida, se volcó hacia la chimenea de la Capilla Sistina. Y entonces ocurrió. El humo. Blanco. Pero algo fue distinto esta vez. No fue un estallido de alegría. No hubo gritos desbordados. Durante un par de segundos, el silencio fue absoluto. Como si el mundo se diera cuenta, instintivamente, de que algo no encajaba. El protodiácono apareció en el balcón. Su voz, solemne, pronunció la fórmula ritual. Pero el nombre anunciado no figuraba en las quinielas. Ni siquiera en las alternativas remotas. Benedetto Giordano. Cardenal de bajo perfil. Archivero pontificio. Experto en textos antiguos. No había sido nuncio, ni obispo de diócesis destacada. Nunca concedió entrevistas. Jamás apareció en portada. Se sabía que vivía en una pequeña habitación en los sótanos del archivo secreto, donde trabajaba desde hacía más de 30 años. Un hombre invisible. Pero lo más impactante fue el nombre elegido, León XIV. Un nombre que no se utilizaba desde 1903. Un nombre que, según algunos teólogos, estaba marcado por un peso espiritual que lo hacía prácticamente tabú. No por superstición, sino por lo que implicaba: confrontación, silencio, ruptura y juicio. León, llamado el Grande, fue el papa que enfrentó a Atila y definió el poder papal como nunca antes. León XIII fue quien abrió la puerta a la modernidad con su encíclica sobre la doctrina social. Pero León XIV no se esperaba. Y sin embargo, allí estaba. Apareció en el balcón central de la basílica, pero no sonrió. No saludó. No dio la bendición tradicional. Miró en silencio durante varios segundos. Sus ojos, profundos, oscuros, inexpresivos, no transmitían autoridad ni humildad, sino algo más difícil de definir: distancia. Y entonces habló. Una sola frase. La paz vendrá cuando el velo caiga. Nada más. Las cámaras lo captaron con precisión, pero los periodistas tardaron varios minutos en atreverse a comentar. ¿Era una cita bíblica? ¿Un mensaje velado? ¿Una advertencia? Las redes estallaron. En pocas horas, la frase había sido compartida más de 2 millones de veces. Teólogos, filósofos, lingüistas, místicos y expertos en profecías intentaban desentrañarla. Nadie encontraba una fuente clara. Solo un dato se repetía como un susurro inquietante. La frase aparece, idéntica, en un cuaderno de oración atribuido a Santa Faustina Kowalska, pero que nunca fue publicado. ¿Cómo la conocía? ¿Por qué la eligió? ¿Y qué significaba exactamente? La figura de León XIV desapareció del balcón como había llegado, sin ceremonia. Los días siguientes fueron aún más desconcertantes. Rechazó que se imprimieran medallas, estampas, monedas o imágenes oficiales con su rostro. Ordenó que se retiraran todos los retratos papales del Palacio Apostólico. Usó una túnica blanca sin cruz pectoral. Eligió un anillo liso, de hierro, sin inscripción. Y pidió una única cosa: que todos los relojes visibles en los recintos vaticanos fueran cubiertos. Cuando uno de los responsables de protocolo preguntó el motivo, el Papa respondió: el tiempo no nos pertenece. Esa misma noche, cuando ya no quedaban peregrinos en la plaza, algo sucedió en la cripta de San Pedro. Un guardia suizo, que pidió mantener el anonimato, aseguró haber visto al nuevo pontífice descender solo, sin acompañantes, vestido con una simple capa blanca, portando en sus manos un pequeño libro cerrado. Permaneció dentro casi una hora. No se escucharon rezos, ni cánticos, ni palabras. Cuando salió, el rostro del Papa parecía aún más pálido que antes. Miró al suelo y caminó sin responder al saludo de los soldados. Uno de los capellanes que lo vio pasar dijo: no parecía un hombre que hubiera sido coronado. Parecía un hombre que acababa de aceptar una sentencia. Desde ese día, León XIV no volvió a hablar en público. Canceló la tradicional homilía inaugural. Anuló todas las audiencias diplomáticas. No firmó decretos. No se presentó ante los medios. Solo asistía a misa, en silencio, y se retiraba al atardecer a sus aposentos, donde se decía que pasaba horas en completa oscuridad.
Los rumores comenzaron. ¿Estaba enfermo? ¿Era un papa interino? ¿Había perdido la razón? Pero entonces comenzaron a llegar señales desde fuera. Una monja ciega de clausura, en un convento olvidado de Burgos, escribió en su cuaderno: lo veréis caminar solo, con un libro que no abrirá. Y las piedras recordarán. La fecha del escrito, 2 días antes de la elección. En Qumran, Israel, una piedra fue hallada en una celda esenia. La inscripción decía: el león no reinará. Su voz será como otra. Datación, año 60 después de Cristo. En Suiza, un retablo de madera, guardado desde el siglo XVI, mostraba a un hombre sin rostro, sin báculo, sin trono. Al pie, una frase incompleta: no gobernará, sino que. Y en la carta recién descubierta de San Bernardo de Claraval, sellada durante 8 siglos, se lee: cuando el reflejo llegue, no sabrán cómo nombrarlo. Y si lo nombran, lo destruirán. Porque no es rey. Es espejo. Todas esas referencias fueron descubiertas después de la elección de León XIV. Ninguna había sido divulgada antes. Y sin embargo, todas coinciden. Algo más estaba ocurriendo. El Papa no parecía tener intención de gobernar, enseñar ni pastorear. Solo existía. Y esa existencia, callada, sobria, despojada de símbolos, estaba despertando inquietud, temor y, en algunos, una profunda conmoción interior. No era lo que hacía. Era lo que evocaba. Como si el solo hecho de estar ahí, en ese lugar, en ese momento, hubiera activado una memoria olvidada. No del Vaticano. Del alma cristiana. Un sacerdote anciano, al verlo pasar por la vía della Conciliazione, dijo entre lágrimas: he visto muchos papas. Pero este no me mira como un hombre. Me atraviesa como si no tuviera ojos. El misterio acababa de comenzar. En los pasillos más antiguos del Vaticano, hay puertas que no llevan a ninguna parte. Archivos clausurados, escaleras que descienden hacia zonas sin señal, cámaras selladas desde siglos pasados. Algunos las llaman supersticiones. Otros, protocolos de seguridad. Pero los más antiguos en Roma saben que donde hay silencio, hay secretos. La mañana del 12 de mayo, un día después de la elección, algo inusual ocurrió en el archivo apostólico. Personal técnico fue convocado a revisar una habitación secundaria del sector de manuscritos siríacos. El motivo oficial fue una filtración de humedad. Pero no era humedad. Un documento había sido extraído de un compartimento oculto entre 2 paredes dobles. Nadie sabe quién lo encontró. Nadie firmó el informe. Lo único que se sabe es que esa misma noche, el documento fue entregado en mano a León XIV. Y según una fuente que lo vio con sus propios ojos, el Papa no reaccionó. No se sorprendió. Solo lo cerró. Como si ya supiera lo que decía. ¿Qué contenía? Nadie lo ha revelado oficialmente, pero los rumores coinciden. Era una carta fechada en 1857, firmada por un monje cartujo llamado Pietro di Canelli. La carta hablaba de un hombre blanco sin nombre, de un pastor sin palabra, y de una señal que llegaría cuando el anillo fuera hierro, y el tiempo ya no estuviera contado. El anillo de León XIV es de hierro. Los relojes fueron cubiertos. No hay escudo papal. No hay lema tradicional. Todo está despojado. Y lo más perturbador, no hay voz. Desde el inicio, León XIV no ha dicho más que 3 frases. Todas breves. Todas sin contexto. Todas imposibles de clasificar. Y sin embargo, cada una ha generado una onda expansiva en el interior del cuerpo eclesial. Un obispo emérito, tras escuchar en privado una homilía del Papa de tan solo 32 palabras, sufrió una crisis espiritual. Fue hospitalizado. Lo único que dijo antes de entrar en silencio fue: me sentí transparente. Como si nunca hubiera existido. Ese efecto se ha repetido en todo el mundo. En una capilla de Argentina, un joven que escuchó una grabación filtrada de una oración pronunciada por León XIV cayó de rodillas durante una misa y lloró durante 40 minutos. En Corea del Sur, una religiosa cisterciense escribió en su diario: he comprendido todo. No con la mente, sino con la herida. Y en Jerusalén, un rabino ultraortodoxo, tras leer una transcripción parcial de las palabras del Papa, dijo en público: ese hombre no enseña. Ese hombre invoca. ¿Pero invoca qué? El padre Livio Barbalunga, teólogo romano, lo explica así: no es lo que dice. Es el espacio que crea para que lo no dicho emerja. León XIV es un signo.
Y todo signo apunta hacia lo que no está presente, todavía. Mientras tanto, en varias diócesis de Europa, se reportan fenómenos atípicos, fieles que acuden a iglesias vacías sin motivo aparente. Gente que ora sin palabras. Comunidades que han empezado a leer solo los evangelios, sin homilías, sin comentarios, sin prédicas. Como si un viento invisible hubiera empezado a recorrer la iglesia desde dentro, sin origen claro. ¿Es el silencio de León XIV el catalizador? ¿O simplemente ha llegado en el momento exacto en que todo estaba por desbordarse? Sea como sea, algo se ha desatado. Y ya no puede detenerse. Burgos, norte de España. En lo alto de un cerro olvidado por los mapas turísticos, se levanta una pequeña construcción de piedra rodeada de cipreses, el convento de Santa María del Silencio. No tiene timbre. No tiene página web. Y sus muros son tan gruesos que apenas se escuchan las campanas del pueblo vecino. Allí viven 11 monjas de clausura. Entre ellas, una anciana ciega, Sor María Lucía de la Cruz. Durante décadas, su vida transcurrió como la de tantas religiosas anónimas. Rezo, trabajo, silencio. Perdió la vista a los 53 años. Desde entonces, no volvió a escribir, hasta el 9 de mayo de 2025. Ese día, según testimonio de su priora, Sor María Lucía pidió papel, pluma y silencio total en el oratorio. Nadie sabía por qué. Solo dijo, necesito anotar algo que no es mío. Escribió durante 2 horas, guiada únicamente por el tacto. Al terminar, entregó el cuaderno a la Madre Superiora. Le pidió que no lo leyera. Es para después, dijo. El cuaderno fue sellado, fechado y guardado en la sacristía. 2 días después, se anunció la elección del nuevo Papa. Y entonces comenzó el vértigo. Al escuchar la frase que León XIV pronunció desde el balcón, la paz vendrá cuando el velo caiga, la Madre Superiora tembló. Esa misma frase, exacta, estaba escrita en el cuaderno de Sor María Lucía. No solo eso. Estaba fechada 2 días antes. Se abrió el cuaderno. En sus páginas, escritas con una caligrafía más firme de lo que cabría esperar, aparecían frases cortas, misteriosas, perfectamente alineadas con el estilo del nuevo Papa. Algunas ya se habían pronunciado. Otras, todavía no. Una de ellas decía: no he venido a mostrar, sino a abrir. Otra: el león no busca la mirada. Busca el umbral. Y una más, aún más desconcertante: no será comprendido. Pero donde esté, las piedras recordarán. El obispo de Burgos fue alertado. Envió copia autenticada del texto al nuncio en Madrid. Y desde allí, la documentación llegó directamente al Vaticano. Según fuentes confiables, León XIV leyó el contenido. Su única respuesta fue: ella escuchó lo que aún no he dicho. Los teólogos se dividieron. Unos afirmaron que eran coincidencias. Otros hablaron de misticismo puro. Pero los más atentos supieron leer entre líneas: esas palabras no eran producto de imaginación. Eran ecos. Ecos de algo que ya se estaba moviendo antes de que el mundo lo reconociera. Ecos de un silencio que venía abriéndose camino desde hace siglos. Y Sor María Lucía, una mujer que no veía, lo había captado antes que nadie. En las últimas páginas del cuaderno hay una escena descrita con detalle. Lo veréis caminar solo, con un libro cerrado en la mano. Nadie lo abrirá, salvo al final. Porque ese libro es cada uno, y no hay lector fuera del alma. 5 días más tarde, León XIV fue fotografiado por accidente desde la terraza de la residencia Santa Marta. Caminaba solo, entre arbustos, con un pequeño volumen de cuero oscuro sin título en las manos. Los que vieron la imagen dijeron que parecía una pintura. Otros, que parecía una señal. La pregunta inevitable fue: ¿cómo pudo saberlo esa mujer? El convento no tiene televisión. No tiene internet. Las cartas tardan semanas en llegar. Y sin embargo, cada palabra escrita por Sor María Lucía parece entonar una melodía que León XIV aún no ha cantado, pero que ya resuena. No se trata de un milagro. No se trata de una predicción. Se trata de una sintonía. Como si algo, o alguien, hablara simultáneamente en lugares distintos, a personas sin contacto, pero con la misma frecuencia. Y esa frecuencia, tiene un nombre. Y ese nombre, está en silencio. 20 de mayo de 2025. Roma. En una esquina del Vaticano que pocas personas conocen,
más allá de la sala ducal y descendiendo por un pasillo angosto custodiado por una única puerta de hierro, se encuentra el archivum silente. No aparece en los planos oficiales. No tiene acceso digital. Solo se entra con llave física y autorización escrita de la Secretaría de Estado. Ese día, a las 6:17 de la mañana, el padre Andrés Rocchetti, uno de los guardianes del archivo, fue alertado por una de las cámaras internas. No por intrusión. No por robo. Sino por algo que no supo cómo registrar. Una de las vitrinas interiores se había abierto sola. La vitrina contenía un documento sellado con lacre negro, sin registro catalogado. Lo único que figuraba en la etiqueta manuscrita era una palabra, Praevius. El documento era una carta. Papiro envejecido. Texto escrito con una mezcla de tinta y sangre de cordero. Datación estimada, año 1513. Autor, anónimo. En ella se decía: vendrá sin querer venir. Abrirá sin tocar. No se sentará, pero lo mirarán como trono. Y no reinará, pero todos sabrán que el tiempo se ha partido. La carta fue retirada, copiada, y entregada al prefecto del archivo. Horas después, León XIV pidió verla. A solas. Estuvo una hora exacta en la sala de lectura, sin moverse. Al salir, pidió una caja de madera de roble. Introdujo la carta y escribió en la tapa: esta carta es para el que venga después. Y si no hay después, que la lea el viento. Desde entonces, no se supo más. Pero algo empezó a cambiar. En las calles del Vaticano, comenzaron a aparecer pequeños círculos dibujados con tiza blanca, un trazo incompleto, atravesado por una línea vertical. El mismo símbolo que ya había aparecido en Petra, en la carta de San Bernardo y en el retablo suizo. Nadie confesó haberlos dibujado. Los guardias los borraban. Pero volvían a aparecer. Una periodista extranjera, al fotografiar uno cerca del Campo Santo Teutónico, escribió en su bitácora: era como una contraseña entre los muros. No significaba nada. Y sin embargo, me hizo llorar. Esa misma noche, León XIV no apareció para la oración de vísperas. Tampoco al día siguiente. Ni el siguiente. El portavoz del Vaticano solo dijo: está en recogimiento. Pero dentro del pequeño círculo de personas que lo han tratado en estos días, la inquietud es creciente. Uno de los sacerdotes confesores del Palacio Apostólico declaró en privado: él no está huyendo. Está esperando. Pero no sé qué. Y ese no saber, es lo que lo hace tan real. Tan insoportable. Tan verdadero. Los obispos de todo el mundo comenzaron a escribir cartas. Unos preocupados. Otros esperanzados. Y unos pocos, en silencio. Porque han comprendido lo que no se ha dicho. Que quizás este Papa no está aquí para actuar. Sino para ser testigo de algo que se está cumpliendo. Algo que no proviene del hombre. Algo que no puede detenerse. En un rincón solitario del norte de España, al final de un camino de tierra que atraviesa encinas y montes silenciosos, se levanta el monasterio de Santa María del Silencio. Apenas aparece en los mapas. Su fundación data de 1643, y desde entonces, ha albergado a una comunidad carmelita que ha hecho del retiro su forma de vida y del silencio su idioma sagrado. Entre esas murallas vive Sor María Lucía de la Cruz, una mujer de 84 años, ciega desde hace 30, y que no ha abandonado los muros del monasterio desde 1971. Las hermanas más jóvenes la llaman simplemente la Antigua, no por su edad, sino por la sensación que produce estar cerca de ella. Como si fuera testigo de algo que las demás aún no han visto. El 10 de mayo de 2025, un día antes de que se anunciara la elección de León XIV, Sor María Lucía pidió papel y tinta. No lo hacía desde hacía años. Se sentó en su celda, colocó las manos sobre el escritorio de madera tosca, y comenzó a escribir sin mirar. Palabras que, según ella, no eran suyas. Esa noche no durmió. Al amanecer, una de las hermanas la encontró todavía escribiendo. Su rostro estaba sereno. No pronunciaba palabra. Solo escribía. Y cuando terminaba una página, la doblaba cuidadosamente, como si supiera que alguien la leería más tarde. El cuaderno que reunió esas páginas fue titulado por ella misma, Dictado Interior. Mayo de 2025. Y lo firmó solo con una cruz. Al principio, las otras monjas pensaron que eran reflexiones personales. Pero cuando una de ellas leyó la primera frase del cuaderno, se quedó inmóvil: la paz vendrá cuando el velo caiga. No era una frase común.
no era poesía. Y mucho menos una coincidencia. Porque exactamente esa frase fue la que pronunció León XIV al asomarse por primera vez al balcón de la Basílica de San Pedro, unas 24 horas después. Sor María Lucía la había escrito antes. En un monasterio sin televisión, sin radio, sin prensa ni redes. Un lugar donde no se recibe información del exterior. Un lugar que no había sido informado del cónclave. Ni siquiera sabían que el humo blanco había salido. Pero había más. Entre las páginas escritas entre el 10 y el 12 de mayo, aparecían frases como, el león no busca la mirada. Busca el umbral. No será comprendido al principio. Pero cuando diga 3 frases, el reino se acercará. Vendrá con el libro que no abre, y su palabra será anterior a él mismo. Las monjas, alarmadas, decidieron entregar el cuaderno al capellán del convento, el padre Ezquerra, un sacerdote que llevaba más de 20 años acompañando a la comunidad. Al leerlo, el padre palideció. Reconocía en esas frases algo más que inspiración. Había algo urgente. Algo antiguo. Algo que él mismo había sentido, sin entenderlo, la primera vez que vio la imagen del nuevo papa. El padre llevó el cuaderno al obispado. El obispo, tras leer varias páginas, decidió no pronunciarse oficialmente. Pero envió copia a Roma. La remitió a través del nuncio en Madrid con una nota personal: no creo en visiones ni en delirios. Pero esto no es lo uno ni lo otro. Estas palabras no vienen del exterior. Vienen de un lugar más profundo. Y coinciden con algo que, ahora, está ocurriendo. 3 días después, desde Roma, se solicitó una copia autenticada del cuaderno. El documento fue entregado en mano a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según una fuente anónima dentro de la curia, León XIV lo recibió personalmente. Al leerlo, no dijo nada durante minutos. Solo tocó con el índice el borde de la página. Luego cerró el cuaderno y murmuró: ella escuchó lo que aún no he dicho. El Vaticano no ha emitido comunicado alguno al respecto. Pero lo que más inquieta a quienes han tenido acceso al texto es una entrada escrita por Sor María Lucía la madrugada del 13 de mayo, fecha que muchos identifican con la primera aparición de la Virgen en Fátima. En ella se lee: lo veréis caminar solo, con un libro cerrado en la mano. Nadie lo abrirá, salvo al final. Porque ese libro es cada uno, y no hay lector fuera del alma. Esa misma mañana, una foto del Papa caminando solo por los jardines vaticanos se hizo viral. En la imagen, León XIV sostiene un libro encuadernado en cuero negro, sin marcas. Lo lleva en la mano izquierda, contra el pecho. Nadie supo qué libro era. Pero quienes han leído el cuaderno, ya no pueden mirar esa imagen sin estremecerse. Las páginas del cuaderno contienen otras frases que aún no han encontrado eco público. Una de ellas dice: cuando guarde silencio por 7ª vez, entonces será oído. Pero no por los que escuchan. Otra: la renuncia no será huida, sino señal. Y una más: no es el quien viene. Es lo que habita en él. ¿Está describiendo Sor María Lucía algo que aún no ha ocurrido? Nadie lo sabe. Pero los expertos que han tenido acceso al texto lo definen con una palabra muy precisa: inevitable. La mística no es predecible. Pero cuando todas las señales apuntan en una sola dirección, solo queda una posibilidad: prepararse para lo que viene. Y lo que viene, según el cuaderno, no será un escándalo. Ni una revolución. Será una especie de transparencia. Como si la figura de León XIV no fuese el centro, sino la ventana. Una ventana por donde está comenzando a entrar algo que muchos creían perdido. Algo que no puede ser dicho. Solo vivido. En una sala baja del monasterio benedictino de Einsiedel, Suiza, entre viejos retablos y polvo de siglos, los restauradores encontraron una pieza olvidada. Era un panel de madera sin policromar, cubierto de telarañas y oscuridad. El catálogo del monasterio lo clasificaba como pieza litúrgica anónima del siglo XVI, sin valor artístico relevante. Pero al limpiar su superficie, la historia cambió. La figura central no mostraba a un santo ni a Cristo. Era la silueta de un hombre de túnica blanca, sin rostro visible. En lugar del tradicional báculo papal, sostenía una rama seca. En la otra mano, un libro cerrado. A su alrededor, 12 figuras humanas de espaldas, caminando en diferentes direcciones. Sobre su cabeza, el cielo, sin ángeles, sin estrellas, sin sol. Solo una nube suspendida. Y en la base, grabada en la propia madera, una inscripción medio borrada por el tiempo:
no gobernará, sino que. Durante siglos, nadie prestó atención al retablo. Se pensó que era una obra incompleta o una alegoría del abandono. Pero en octubre de 2024, mientras se documentaba la colección para un inventario digital, una restauradora suiza llamada Anne Vogeli notó algo inusual: marcas de quemaduras en los bordes. Al aplicar luz infrarroja, apareció una frase grabada con fuego, casi invisible a simple vista: cuando el pastor venga sin rostro ni estandarte, con la palabra de viento y el paso de sombra, entonces será la hora del gran retiro. Nadie en el monasterio había oído hablar de esa frase. El abad, Dom Jean-Paul Émile, la llevó personalmente al archivo para verificar su autenticidad. La datación del retablo la situaba entre 1510 y 1520. Y el símbolo grabado en su parte trasera, un círculo incompleto atravesado por una línea, coincidía con el mismo símbolo encontrado en otras reliquias vinculadas a la figura de León XIV. El Gran Retiro no es un término común en la tradición eclesiástica. Pero aparece, de forma casi clandestina, en manuscritos cistercienses del siglo XIII. Se refiere no a una huida ni a una disolución, sino a una etapa espiritual en la que la Iglesia dejará de hablar, para permitir que Dios lo haga directamente en las almas. Se describe como un momento de repliegue. No de derrota, sino de purificación. En una carta atribuida al monje Ulrich von Altorf, ermitaño que vivió en Einsiedeln a comienzos del siglo XVI, se menciona: vendrá uno sin corona, sin voluntad de trono. Y por eso mismo, será más visible que todos. No dirá nada nuevo. Solo señalará lo que ya estaba. Y al hacerlo, la Iglesia se reconocerá a sí misma por primera vez. La conexión con León XIV es inevitable. Desde su elección, no ha pronunciado una sola homilía pública extensa. No ha permitido imágenes oficiales. Ha retirado los símbolos del escudo papal. Ha caminado solo por los pasillos. Y su lema, silencio, ha comenzado a adquirir una dimensión más profunda. No es solo una palabra. Es una consigna. Un método. Una profecía. En una carta privada enviada a varios obispos europeos, León XIV escribió: la voz ha llenado demasiado. Ahora debe hablar el hueco. Nadie entendió del todo esa frase. Pero uno de los obispos, según se supo después, colocó esa carta frente al retablo de Einsiedeln. Y al hacerlo, lloró. El retablo fue expuesto públicamente por primera vez en diciembre de 2024, en la nave lateral del monasterio. No se hizo ceremonia. No se difundió. Solo se colocó bajo una lámpara tenue, sin leyenda ni contexto. Los monjes dijeron: es tiempo de que sea visto. Y fue entonces cuando comenzaron a llegar visitantes. No turistas. No curiosos. Sino buscadores. Personas que llegaban desde diferentes países, sin conexión entre sí, atraídas por algo que no sabían explicar. Uno de ellos, un sacerdote italiano, dijo: vine porque soñé con esta figura. Y al verla, supe que no era la primera vez. La figura del retablo, el pastor sin rostro, comenzó a aparecer en visiones, dibujos y oraciones espontáneas de personas que jamás se habían visto entre sí. En Argentina, una joven consagrada dibujó, sin saberlo, la misma escena. En Lituania, una anciana religiosa describió en su diario una figura idéntica, con la frase: no gobernará, sino que será. ¿Está cumpliéndose una visión antigua? ¿O estamos asistiendo a una resonancia espiritual que trasciende el tiempo? León XIV no ha hecho referencia al retablo. Pero quienes han estado cerca de él afirman que guarda una reproducción fotográfica del mismo en su despacho. Y que, cuando alguien le preguntó por su significado, solo dijo: la imagen no soy yo. Es lo que nos queda cuando dejamos de mirarnos. El silencio, el despojamiento, la renuncia a la palabra, la ausencia de símbolo, todo parece tener un propósito. Un sentido oculto que se está revelando lentamente, no como un plan, sino como un movimiento del alma colectiva. Quizá, como dijo una vez un místico olvidado, el día que un papa no quiera ser papa, ese será el día en que Cristo vuelva a tomar su lugar sin que nadie lo note. En la penumbra del desierto del Sinaí, al pie del monte donde, según la tradición, Moisés habló con Dios, se alza el monasterio de Santa Catalina. Fundado en el siglo VI, ha sido desde entonces un refugio para monjes, peregrinos y buscadores. Bajo sus piedras antiguas y sus muros de silencio, se esconden capas de historia todavía no exploradas del todo. En marzo de 2025, un equipo de arqueólogos griegos, en colaboración con monjes ortodoxos,
emprendió la restauración de una pequeña galería subterránea parcialmente derrumbada. Allí, entre sedimentos, escombros y polvo ancestral, encontraron una piedra plana, incrustada en la pared, completamente cubierta por inscripciones talladas. El bloque tenía un pulido extraño, como si hubiera sido frotado a lo largo de generaciones. Las letras estaban desgastadas, pero se distinguían con claridad 3 líneas escritas en caracteres arcaicos. La primera decía: vendrá sin querer venir, abrirá sin tocar, y hablará sin enseñar. La segunda: león. 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 3 veces grabado. 3 veces el mismo nombre. Al principio, los arqueólogos pensaron que podía tratarse de una referencia a un patriarca antiguo o a una figura simbólica. Pero un monje anciano, experto en lenguas antiguas, palideció al leer la tercera línea, una oración grabada al pie de la piedra: «Oh tú, que vienes como eco y no como voz, que caminas sin sombra y dejas huella sin peso, haznos ver sin mirar y entender sin aprender». Nadie en el equipo había visto esa oración antes. No aparecía en textos litúrgicos conocidos. No pertenecía a ningún salmo, ni himno, ni manuscrito doctrinal. Y, sin embargo, algo en ella sonaba familiar, como si proviniera de una memoria anterior a las palabras. La piedra fue trasladada cuidadosamente al archivo del monasterio. Un filólogo, Andreas Likos, que trabajó en su restauración durante días, contó después que algo le sucedió mientras la examinaba. Dijo: soñé que caminaba entre ruinas y una voz me decía: tú no tienes que entenderlo. Solo estar cuando se diga. Me desperté llorando. No soy religioso. Pero desde entonces, no puedo mirar el mundo igual. Cuando las imágenes de la piedra llegaron al Vaticano, un jesuita especializado en patrística confirmó en privado que no era un fraude. Era auténtica. Y que lo más inquietante no era lo que decía, sino que lo dijera ahora. Porque esas frases no eran del siglo IV. Eran del presente. Desde que León XIV fue elegido, su comportamiento ha desconcertado incluso a quienes le conocen desde hace años. No da entrevistas. No promulga documentos. No realiza grandes actos públicos. En vez de eso, camina. Escucha. Observa. A veces pronuncia frases breves. Frases que, cuando se comparan con textos antiguos, parecen estar ya escritas desde antes. La piedra del Sinaí parece haber sido tallada pensando en él. ¿Es eso posible? Un teólogo griego, al ver las imágenes, se limitó a decir: no es que la piedra hable de él. Es que él ha venido a despertar lo que ya estaba escrito. Como si hubiera entrado en un relato que lleva siglos esperando ser vivido. Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la inscripción repite su nombre. 3 veces. Y eso, en la tradición semítica, no es casualidad. Es una llamada. Una declaración espiritual. Una convocatoria. Un símbolo tallado en la parte trasera de la piedra, el mismo círculo incompleto atravesado por una línea que hemos visto en otras partes del mundo, sugiere que no estamos ante un objeto aislado. Es parte de algo. De un mapa. De una constelación de signos. Y si todos esos signos se están activando ahora, no es por coincidencia. Un cardenal cercano al Papa afirmó, en una conversación confidencial: no lo comprendo. Pero su sola presencia me obliga a callar. Y al hacerlo, algo en mí comienza a ordenarse. Otro, más escéptico, dijo: nunca ha pronunciado una herejía. Y, sin embargo, me da más miedo que todos los reformadores juntos. Es que León XIV no enseña. No argumenta. Solo está. Y eso, en una iglesia acostumbrada a hablar, a definir, a mandar, resulta insoportable. Porque obliga a enfrentar lo que no se puede dominar, la verdad silenciosa. Quizá la piedra del Sinaí no sea una profecía. Quizá sea un espejo. Uno que solo se activa cuando la figura que refleja aparece. Y esa figura, ahora mismo, se llama León. Roma guarda secretos bajo tierra. Desde hace siglos, los pasillos oscuros de sus catacumbas han protegido no solo cuerpos, sino también oraciones perdidas, símbolos inexplicables y palabras que parecían destinadas a otra época. Uno de esos lugares es la red de túneles conocida como las catacumbas de Priscila, en la Vía Salaria. En abril de 2025, un grupo de restauradores, trabajando en una cámara parcialmente derrumbada desde el siglo XIX, accedió a un nicho funerario sellado. A simple vista, no tenía nada especial. Era una tumba pequeña, sin decoración ostentosa, apenas una losa lisa con rastros de humo petrificado.
Pero al eliminar las capas de yeso y humedad, apareció una inscripción que nadie había visto antes. Tallada con extrema delicadeza, la frase decía: Señor, no enseñes. Habla en mí. El equipo se detuvo. Nadie reconocía esa fórmula. No estaba en los salmos. No pertenecía a ninguna oración patrística ni a los textos litúrgicos conservados. Era extraña, poderosa, inquietante. La tumba pertenecía a un cristiano del siglo III, identificado como Marcus Silentarius. No hay registros sobre él. Solo esa inscripción. Pero lo más perturbador no fue su contenido, sino lo que ocurrió después. Uno de los restauradores, el profesor Luca Ferranti, compartió la frase con un amigo suyo, un sacerdote que trabaja en la Comisión Litúrgica del Vaticano. Al escucharla, el sacerdote palideció. Porque esa misma frase, palabra por palabra, había sido pronunciada por León XIV en una reunión privada celebrada semanas antes con un grupo de expertos en espiritualidad. Según este sacerdote, el Papa, al hablar sobre la posibilidad de suprimir las homilías en ciertas liturgias, dijo: no deseo enseñar. Solo que Él hable en mí. Como ya lo hizo cuando éramos uno. Lo dijo con calma. Con convicción. Como si recordara algo más que formulaba. Cuando se enteró del hallazgo en las catacumbas, el sacerdote sintió que se abría una grieta en su comprensión del tiempo. ¿Cómo era posible que un hombre pronunciara en el siglo XXI la misma frase grabada en una tumba del siglo III, sin haberla conocido? A medida que los expertos comenzaron a investigar, aparecieron más detalles. En el muro lateral del nicho, se halló una figura pintada con pigmento rojo ocre. Representaba a un hombre de ojos cerrados, con luz saliendo de su pecho. Frente a él, una figura encapuchada, sin rostro, señalaba hacia su corazón. Bajo la escena, una frase escrita con caracteres griegos: el reino no se dice, se deja pasar. Los paralelos con el mensaje no dicho de León XIV eran imposibles de ignorar. Los teólogos que analizaron el conjunto sugirieron que Marcus Silentarius pudo haber pertenecido a una corriente mística cristiana primitiva, de la que se tienen muy pocos rastros, creyentes que buscaban no proclamar, sino contener el verbo. No enseñar, sino encarnar. Uno de los investigadores dijo: no es doctrina lo que hay aquí. Es presencia. Como si el cuerpo de este hombre hubiera sido el lugar donde la palabra quiso descansar sin ruido. Cuando esta historia llegó a oídos del Papa, según una fuente muy cercana, no reaccionó con sorpresa. Solo pidió ver una imagen de la inscripción. La observó durante minutos. Y luego dijo: él también oyó. La noticia no fue divulgada oficialmente. Pero en los pasillos vaticanos comenzó a circular el rumor, que el Papa está despertando oraciones antiguas, frases dormidas, palabras sembradas en las entrañas de la Iglesia, que solo germinan cuando la tierra está lista. Muchos pensaban que León XIV era un papa silencioso. Pero otros comenzaron a entender que su silencio no era pasividad, sino resonancia. Que su elección no fue la imposición de una voluntad humana, sino la aparición de una presencia que había sido convocada desde hace siglos. Y si eso es así, ¿quién lo convocó? ¿La Iglesia? ¿La historia? ¿O algo aún más profundo? Quizá el alma misma del cristianismo. Aquella parte que, cansada de discursos, solo quiere volver a escuchar. La abadía de Clairvaux, fundada en 1115 por San Bernardo de Claraval, ha sido durante siglos uno de los faros de la espiritualidad monástica occidental. Sus muros han escuchado oraciones pronunciadas en medio de guerras, sus celdas han contenido lágrimas de santos y pecadores, y su archivo ha albergado textos que pocos han osado leer por completo. En octubre de 2024, durante una restauración de la capilla lateral dedicada a San Juan Evangelista, los obreros encontraron una piedra suelta en el suelo del presbiterio. Al moverla, hallaron una caja de madera de roble, forrada interiormente con plomo. No estaba en los registros. No aparecía en los inventarios. Era, sencillamente, invisible hasta entonces. La caja tenía un sello grabado a fuego, un círculo incompleto atravesado por una línea vertical. El mismo símbolo que hemos visto en Petra, en las catacumbas, en la piedra del Sinaí, y que muchos comienzan a asociar con la figura de León XIV. Dentro de la caja, cuidadosamente envuelta en tela envejecida, descansaba una carta. Su autor, Bernardus Claraevalis, el mismísimo San Bernardo. La datación del papel, el estilo de caligrafía y el análisis químico de la tinta confirmaron su autenticidad. Nadie tenía noticia de ese escrito. La carta no iba dirigida a ningún destinatario conocido.
Comenzaba con una línea desconcertante, al iluminado que no ha sido llamado. Desde el primer párrafo, el texto parecía hablar de un hombre que aún no existía. Bernardo describía a una figura que no llevará cruz ni mitra, que no será llamado santo, que no tendrá rostro, pero cuya sola presencia despertará lo dormido. Más adelante, añadía, vendrá cuando los tronos tiemblen no por guerras, sino por el silencio. No hablará como maestro. No obrará como rey. Solo caminará. Y en ese caminar, se revelará el Logos. El término más extraño de toda la carta era uno que se repetía 3 veces, el espejo del Logos. Según Bernardo, esta figura futura no sería un reformador, ni un destructor, ni un nuevo fundador. Sería algo mucho más sutil y más poderoso, un hombre que reflejaría, sin querer, la verdadera forma de Cristo, sin necesidad de palabras, sin discursos, sin siquiera intención. Será espejo. Y por eso será temido, escribió. Porque mostrará lo que hay en cada uno. Y quienes no tengan rostro, no soportarán el suyo. Al final del texto, una línea añadida con otra caligrafía decía, este escrito no debe ser abierto hasta que la figura sin rostro se manifieste entre los muros del trono. Los monjes, al descubrirlo, guardaron silencio durante semanas. El abad, Dom Jean-Paul Émile, decidió no hacer pública la carta, pero compartió una copia con un círculo reducido de teólogos. Uno de ellos, tras leerla, dijo, esto no es una visión del futuro. Es una memoria del presente que aún no había llegado. Y entonces, la figura de León XIV comenzó a tomar una nueva dimensión. No como un gobernante, ni siquiera como un profeta, sino como el catalizador de una memoria antigua que comienza a despertarse en quienes están dispuestos a ver sin mirar. El Papa no ha pronunciado palabra alguna sobre esta carta. Pero en una de sus raras intervenciones a puerta cerrada, dijo ante un grupo de jóvenes religiosos, cuando el Logos quiere hablar, no busca una boca. Busca un espejo que no sepa que lo es. ¿Es él ese espejo? ¿Es León XIV la encarnación de aquello que San Bernardo vislumbró en medio del siglo XII? Y si lo es, ¿qué viene después? La carta terminaba con una advertencia, que algunos consideran la más inquietante de todas. El que refleja, no permanece. Su presencia es tránsito. Y cuando se retire, no dejará vacío, sino espacio. Dentro del Vaticano, las cosas importantes no se dicen. Se insinúan. Se filtran en miradas, en pausas, en silencios prolongados en reuniones que, oficialmente, nunca ocurrieron. En las últimas semanas, esos silencios han comenzado a pesar. Porque algo está ocurriendo. Y nadie sabe cómo nombrarlo. Desde finales de mayo de 2025, varios miembros de la Curia Romana, especialmente dentro de la Secretaría de Estado, han empezado a hablar, siempre fuera de protocolo, de una posibilidad que, hasta hace poco, habría parecido impensable, que León XIV esté considerando renunciar al papado. No por cansancio. No por enfermedad. No por escándalo. Sino por coherencia. Desde el principio, su elección fue desconcertante. Un cardenal de bajo perfil, sin protagonismo mediático, sin ambición visible, sin bloque de apoyo fuerte. Pero que, al ser elegido, pareció saber exactamente lo que debía hacer o no hacer. En sus primeras 24 horas como papa, ya había tomado decisiones que otros no tomaron en años. Desactivó la maquinaria de imagen, suspendió toda producción de retratos oficiales, ordenó detener la fabricación de medallas, monedas y estampas con su rostro. En vez de bendecir al mundo con un gran discurso, dijo apenas una frase críptica, la paz vendrá cuando el velo caiga. Y después, se retiró. Durante semanas, su pontificado fue una presencia ausente. Caminaba solo. Rezaba en silencio. Escuchaba. No convocó reformas. No dio entrevistas. No estableció prioridades. Y sin embargo, su figura comenzó a provocar una agitación espiritual en miles de personas. Como si su mero estar removiera las capas más hondas de la conciencia eclesial. Y ahora, dicen algunos, podría irse. El 3 de junio, en una reunión privada con 7 cardenales del llamado Grupo de Transición, León XIV habría dicho algo desconcertante, el timón ha sido entregado, pero no he sido llamado a conducir. Solo a señalar el faro. Y luego, en voz aún más baja, el título no me pertenece. El tiempo tampoco. Lo que debía decir, ya ha sido dicho sin palabras. Ninguno de los presentes supo cómo interpretar aquello. Algunos lo tomaron como mística.
otros como una despedida inminente. Pero todos, según una fuente presente, salieron de esa sala con el mismo sentimiento, vértigo. Porque si León XIV renuncia, ¿qué significa eso? No sería un precedente sin historia. San Celestino V lo hizo en 1294. Benedicto XVI lo hizo en 2013. Pero en ambos casos había un argumento visible: incapacidad, edad, discernimiento pastoral. En el caso de León XIV, no hay excusa aparente. Su salud es buena. Su mente, clara. Su impacto, indiscutible. Pero tal vez, precisamente por eso, su renuncia sería su último acto profético. En su despacho, el que fue reformado a su gusto con absoluta austeridad, hay una silla simple de madera, una cruz sin cuerpo, y un pequeño estante con 5 libros. Uno de ellos siempre está sobre su escritorio, un volumen encuadernado en cuero oscuro, sin título, sin autor, sin marca alguna. Una persona cercana al Papa, una de las pocas que ha cruzado palabra con él más de una vez, asegura que ese libro jamás ha sido abierto en público. Y que una vez, al preguntarle qué contenía, el Papa respondió: «Este libro eres tú. Si tienes miedo de abrirlo, no era tiempo aún». La frase fue anotada por esa persona en su diario personal. Hoy, al leerla de nuevo, siente que no hablaba de un objeto. Hablaba de su legado. Un legado que no será encíclica, ni sínodo, ni bula. Un legado que no dejará edificios, ni reformas, ni nombramientos históricos. Pero sí dejará algo más duradero: la herida del misterio. Porque si algo ha dejado claro León XIV, es que no vino a quedarse. Ni siquiera vino a liderar. Solo a señalar. A reflejar. A recordarnos, sin decirlo, que la fe no nace del ruido, sino del espacio vacío donde Dios puede hablar sin ser interrumpido. En su única homilía pública durante Pentecostés, dijo 33 palabras. Exactamente 33. Terminó con una frase que pasó desapercibida: «Todo lo que tenía que ser dicho, ya lo sabéis». Hoy, algunos teólogos empiezan a darse cuenta de que esas palabras no eran solo la conclusión de un sermón. Era el cierre de un ciclo. Y si el Papa renuncia, si se marcha como vino, sin ruido, sin ceremonia, sin aplausos, entonces habrá que reconocer que lo que hizo no fue un pontificado. Fue una grieta. Una grieta por la que entró algo que muchos habíamos olvidado. Algo que no puede ser regulado. Ni canonizado. Ni controlado. El paso silencioso de Dios. Cuando por fin encuentra una iglesia que, al callar, vuelve a escuchar.